Es uno de los personajes más importantes de la saga Tekken, fue dueño de la corporación Mishima Zaibatsu por mucho tiempo, es conocido por su carácter despiadado y es temido por muchos por ser un gran luchador. En este video lograremos averiguar y saber quién carajos es Heihachi Mishima. Comencemos. Heihachi Mishima es el hijo de Jinpachi Mishima, que era el antiguo dueño de la Mishima Zaibatsu, el ex marido de Kazumi Mishima, el padre de Kazuya Mishima y extrañamente padre de Lars Alexanderson, el padre adoptivo de Lee Chaolan y el abuelo de Jin Kazama. De nacionalidad japonesa, hizo su debut en el primer juego de la serie y ha regresado para todos los títulos posteriores, aunque su impacto y presencia en la historia ha ido disminuyendo desde Tekken 5 a medida que se convirtió en un personaje menor a la historia. Pero en Tekken 7, Heihachi es parte de la historia principal una vez más, y también es el principal antagonista del juego, y desvelaremos más hechos pasados que hasta ahora quedaron sin esclarecer. Heihachi desde su juventud fue muy querido por su padre Jinpachi, le enseñó karate al estilo Mishima y aunque no se sabe mucho de su relación, es cierto que Jinpachi sentía mucho cariño por su hijo y lo veía como buen sucesor para dirigir las empresas Zaibatsu, más aún con el casamiento con Kazumi y la llegada de su primer hijo parecía que Heihachi contaba con la felicidad perfecta, sin embargo su conducta empezó a cambiar sin razón aparente. Posteriormente se estima de casi 50 años antes que empezara los eventos de Tekken 5, Heihachi con su deseo de hacerse del control de la corporación de su padre, lo derrota en una pelea quedándose así con la Mishima Zaibatsu. Ahora en el poder, Heihachi intenta ingresar a su nueva adquisición a la industria militar. Al saber esto su padre Jinpachi, decepcionado por lo que se estaba convirtiendo su hijo, intentó detenerlo pero acabó siendo derrotado y encerrado bajo el Onmaru. Heihachi cambió completamente y para entonces ya contaba con un hijo y aunque al principio lo amaba y había esperado una gran habilidad de él desde que era un niño. Sabía que Kazuya tenía potencial, pero era frágil y carecía de la determinación necesaria para perfeccionar su capacidad de lucha. Cuando Kazumi quedó completamente poseído por el gene del diablo y atacó a Heihachi, se vio obligado a matarla. Debido a la culpa de Heihachi de perder a su esposa y la incapacidad de su hijo para perdonarlo, arrojó a su hijo por un barranco profundo, sospechando que la sangre malvada de Kazumi lo ayudaría a sobrevivir a la caída. Como esperaba, Kazuya había despertado al gene del diablo dentro de él, lo que le permitió volver a subir. Tiempo después Heihachi se enteró de que su hijo estaba vivo y buscaba venganza, entonces resolvió realizar un torneo para hacerlo aparecer, también lo utilizó como propósito de reunir los soldados más fuertes para su propio uso personal. Es así como empieza el primer Tekken, que está patrocinado por el grupo financiero gigante, el Mishima Zaibatsu, en donde quedan solo 8 luchadores después de ganar combates de muerte en todo el mundo, y el ganador del torneo recibe el título de El Rey del Puño de Hierro. Solo uno tendrá la oportunidad de derrotar a Heihachi y llevarse a casa el enorme premio en efectivo y la fama mundial. Heihachi es el anfitrión de este torneo. Durante este torneo se vieron increíbles luchas como nunca antes se vio en el planeta. Después de un largo y agotador camino, Kazuya Mishima llegó a la gran final en donde Heihachi lo estaba esperando. Pasaron las horas, y en una pelea sin tregua por fin Heihachi fue derrotado por su hijo. Kazuya alzó el cuerpo de su padre derrotado y lo lanzó al precipicio con una sonrisa de satisfacción. Posteriormente Kazuya se hizo cargo del imperio financiero Mishima, y lo gobernó a su gusto pensando que su padre está aparentemente muerto. Heihachi, dado por muerto, sorprendentemente sobrevive aunque queda muy mal herido. Después de recuperarse se enteró de que su hijo Kazuya es ahora el nuevo dueño del Mishima Zaibatsu, se encolerizó y juró volver a poner las cosas en su sitio. Desde entonces ha estado entrenando para recuperar lo que una vez fue suyo. Heihachi lleva una vida de aislamiento en las profundidades de las montañas con su querido amigo, Kuma, donde refinó su karate de combate Mishima. Heihachi descendió de las montañas después de enterarse del nuevo torneo, Tekken, organizado por Kazuya con la intención de participar, y para reclamar su conglomerado para deshacerse de Kazuya de una vez por todas. Los roles de protagonista principal y antagonista del primer juego, Kazuya y Heihachi respectivamente, se invirtieron para Tekken 2, con Kazuya como el último oponente del torneo.
Después de un torneo mucho más duro y complicado gracias a los nuevos participantes, Heihachi logra llegar a la final para enfrentarse a Kazuya por el control del Mishima Zaibatsu. Ambos llenos de rencor comienzan una pelea sin igual. Heihachi y Kazuya, que habían perfeccionado sus técnicas, no logran someter al otro, aunque, conforme va pasando el tiempo, Heihachi empieza a tomar la ventaja. Kazuya, al verse en desventaja, pierde el control, hecho que Heihachi lo aprovecha para derrotar a su hijo. Una vez derrotado, Heihachi vuela en un helicóptero con un Kazuya inconsciente, en dirección a un volcán. Heihachi luego arroja a Kazuya al volcán antes de huir cuando entra en erupción, tomando así nuevamente el mando del Mishima Zaibatsu. Planificando para desarrollar aún más el Imperio Mishima, Heihachi organizó la Fuerza Tekken, el cuerpo privado del Imperio Mishima, y los envió a resolver disputas y cultivar tierras baldías para alimentar a los países pobres del mundo, con el fin de obtener el apoyo de los líderes de todo el mundo. 15 años después, una excavación secreta de las ruinas centroamericanas, las fuerzas de Tekken descubre un hallazgo inusual. Fueron aniquilados por un ser misterioso. Heihachi se dio cuenta de que el ser misterioso podría ser el legendario Ogre, y tomó medidas para alcanzar el objetivo de su vida: capturar a Ogre y, por lo tanto, gobernar el mundo. Tiempo después, Heihachi fue visitado por un niño de 15 años llamado Jin Kazama. Al ser informado de que Jin era su nieto y al escuchar lo que le había sucedido a su madre, Yun, Heihachi razonó que Ogre se nutre de las almas fuertes de los demás. Heihachi entrenó a Jin para usarlo como señuelo para atraer a Ogre. En el año 19 de Jin, Heihachi declaró al mundo que el tercer torneo del Rey del Puño de Hierro estaba por llegar. Al mismo tiempo, notó que Jin, el más joven de los linajes de Mishima, comenzó a mostrar el mismo poder peligroso que tenía el padre de Jin, Kazuya. Heihachi decidió deshacerse de Jin después de atraer a Ogre. Heihachi simplemente lo está usando a él y al resto de los competidores como cebo para atraer a Ogre y capturarlo. Ogre aparece en el tercer torneo, aunque es derrotado increíblemente por Paul Phoenix. Sin embargo, este ser tenía un as bajo la manga. Ogre se transforma en su verdadera forma al absorber el poder de Heihachi Mishima, y el torneo continúa con un claro ahora llamado True Ogre, un ser muy poderoso. True Ogre se enfrenta a Jin en una batalla donde pareciera que Jin lleva gran desventaja. Tras una dura batalla, el joven y talentoso Jin sale victorioso y Ogre es derrotado y a su vez asesinado. Al volver en conciencia, Heihachi observa que no hay rastro de Ogre y le comunican que su propio nieto Jin lo eliminó. Consciente de que su oportunidad de dominar el mundo se perdió, va en busca de su nieto. Jin es abatido a tiros por un escuadrón de fuerzas de Tekken dirigido por Heihachi, quien, que ya no necesita a Jin, termina el trabajo personalmente disparando un tiro final en la cabeza de su nieto. Aunque, con esta acción hace que se manifieste el gen demoníaco de Jin, se levanta y va eliminando al escuadrón mientras Heihachi está de espaldas, pero se da cuenta de la presencia maligna que le recuerda al que portaba su hijo, Kazuya. Al darse la vuelta confirma lo que sentía y rápidamente es tomado por la cabeza y derribado por el demonio que tomó posesión de Jin. Heihachi se incorpora viendo a su nieto escapando por los cielos. Ahora el nuevo objetivo de Heihachi es obtener el gen demoníaco de su nieto a cualquier precio. Existe otra alternativa no canónica del final en el juego de Tekken 3, en la secuencia del final tras vencer a Ogre. En esta alternativa Jin yace en el suelo, inconsciente. A continuación, se muestran algunos helicópteros volando en el cielo. Heihachi y Jin, que todavía están inconscientes, están a bordo de uno de ellos. Jin está acostado en lo que parece ser una camilla, y Heihachi está sentada a su lado. Poco tiempo después, Heihachi se da cuenta de que aparecen marcas del diablo en la frente de Jin. Después, Heihachi levanta el cuerpo de Jin y lo arroja fuera del helicóptero y luego mira tristemente el cuerpo de Jin caer. Hace 2 años, Heihachi no pudo capturar a Ogre. Hizo que sus investigadores recolectaran sangre y tejido dejado por Ogre e intentó crear una nueva forma de vida combinando su material genético con el suyo. Sin embargo, el experimento fracasó y Heihachi se enteró de que carecía del gen demoníaco necesario para integrar el genoma de Ogre en el suyo. Para obtener el gen demoníaco, Heihachi buscó a Jin, recordando que se transformó en un demonio durante el último torneo.
Durante la búsqueda, Heihachi se enteró de que el cuerpo de su hijo, Kazuya, a quien mató hace 20 años, estaba almacenado en una empresa de biotecnología de vanguardia llamada GE Corporation. Heihachi ordenó a las fuerzas Tekken atacar a G Corporation, en un intento de obtener los restos de Kazuya. Borraron el laboratorio de G Corporation, y la misión pareció ser exitosa. Eso fue hasta que Kazuya, revivida por G Corporation, tomó represalias y provocó el fracaso de la misión. Heihachi necesitaba el cuerpo de Kazuya Ojin, para crear la nueva forma de vida. Después de mucha deliberación, una sonrisa malvada se deslizó en los labios de Heihachi. Al día siguiente, se hizo un anuncio para el cuarto torneo del Rey del Puño de Hierro, con el premio Mishima Zaibatsu. Cuando Kazuya le tocó luchar contra Heihachi, le preguntó qué le hizo a Jin, ya que había desaparecido del torneo. Heihachi dijo que le diría después de la pelea. Sacando todas las paradas, Kazuya salió contundentemente victorioso, entonces exigió que lo llevara donde se encontraba Jin. Unas horas después, Kazuya y Heihachi finalmente llegaron a Onmaru. Al ver a su hijo por primera vez, Devil se hizo cargo de repente de Kazuya, pero no para ayudar a su hijo sino más bien en tomar posesión de la otra mitad del gen demoníaco. Heihachi, también interesado por el gen demoníaco de su nieto, se interpuso a Devil para obtener de ambos su gen demoníaco. Lamentablemente Heihachi es fácilmente derrotado y noqueado. Cuando Heihachi vuelve en conciencia, ve y camina hacia su cuerpo inerte de Kazuya que fue derrotado por Jin. Heihachi ve la oportunidad de tomar el gen demoníaco de Kazuya y pretende derrotar a Jin, pero no contaba que Jin se transformó en su forma Devil, acabó fácilmente con Heihachi y se preparó para dar el golpe final y matarlo. Sin embargo, una luz brillante abrumó a Jin, y cuando vio una guía espiritual de su madre, Jun Kazama, dejó ir a Heihachi aunque quedó inconsciente. Después de perder ante Jin Kazama, Heihachi y Kazuya estaban inconscientes. Poco después, varios robots, Jack 4, invaden el complejo, programados para quitarle la vida a Heihachi. Inicialmente, Kazuya y Heihachi luchan contra los Jack 4 como equipo, pero eventualmente, Kazuya arroja a Heihachi al otro lado de la habitación tan pronto como se da cuenta de que Heihachi se está cansando. Entonces, Kazuya se convierte en Devil, y escapa, dejando que Heihachi se encargue solo de los Jack 4. Rápidamente lo abruman y uno de ellos se autodestruyen, dejando a Heihachi aparentemente muerto. Un personaje misterioso, Raven, que observa en la cima de un acantilado cercano, habla por su auricular e informa: Heihachi Mishima está muerto. Algún tiempo después, se anuncia el quinto torneo del Rey del Puño de Hierro. La tremenda explosión habría matado a un hombre normal, pero Heihachi, no un hombre común, de algún modo logró sobrevivir. Un mes después, Heihachi ya recuperado se enteró de que alguien había tomado el control del Mishima Zaibatsu y planeado celebrar el torneo 5 del Rey del Puño de Hierro. Heihachi, que se había recuperado completamente, estaba decidido a ingresar al torneo para recuperar el control. Aunque cuando llegó, el torneo ya había finalizado con Jin, como vencedor y tomando el control de Mishima Zaibatsu. Existe una final alternativa. En esta se muestra un cohete que se está preparando para lanzarse. Jinpachi, Kazuya y Jin, están todos atados. Una voz femenina termina la cuenta regresiva y el cohete es lanzado, los tres gritan desesperadamente, Heihachi mira sus rostros con binoculares riéndose por lo sucedido. Después de volver en conciencia tras la explosión que se produjo tras la autodestrucción de uno de los Jack 4, Heihachi se descubre que el quinto torneo del Rey del Puño de Hierro ya ha terminado. Regresa a la sede de Zaibatsu solo para encontrar que la fuerza Tekken le bloquea el paso. Después de que se anuncia el próximo sexto torneo, Heihachi descubre que Jin Kazama es el nuevo jefe del Mishima Zaibatsu, se enfurece y declara que recuperará todo. En el modo campaña se revela que Heihachi ha estado siguiendo al líder rebelde Lars durante algún tiempo, y está impresionado por su capacidad de lucha y planea que Lars se una a él. Cuando Lars y Alisa lo alcanzan, proceden a luchar y derrotarlo, lo que lo lleva a reflexionar sobre cómo alguien como Lars podría igualar su habilidad de lucha también.
Luego tienen una conversación en la que Heihachi finalmente se da cuenta de que Lars es su hijo ilegítimo. Lars luego amenaza con disparar con una pistola, Heihachi sin embargo, no se mueve, y la situación se pone más tensa. Ante esa situación y aún con Alisa tratando de reflexionar con Lars, este dispara, pero Heihachi atrapa la bala con los dientes, tomando una acción más retadora hacia Lars. Es la última intervención de Heihachi en todo el desarrollo del sexto torneo, se especula que tenía en su poder un epitafio y estaba relacionado con una unidad de la fuerza Tekken que fue destruida mientras exploraba ruinas en América Central hace un tiempo relacionado con la historia de Ogre. En el final alternativo no canónico, se desarrolla en una estación espacial, se ve a Heihachi preparándose para patear a Jin Kazama y Kazuya Mishima al espacio. Los tres usan trajes espaciales y procede a patear a Jin al espacio, pero Kazuya demostró ser un problema real, ya que comienza a patear a Heihachi varias veces, lo que hace que el propio Heihachi también se desestabilice y sea lanzado de la estación espacial. Por último se ve cómo empiezan a arder al aproximarse a la Tierra. Ganryu susurra el nombre de Julia al ver esos objetos fugaces que se ven en el cielo. En esta edición vuelve a ser uno de los protagonistas, se conoce mucho más de su persona y se profundiza mucho más sobre la disputa entre los herederos al trono Mishima. Se lo ve por primera vez en un flashback, mientras luchaba contra Kazuya cuando era niño después de asesinar a su esposa, Kazumi. Heihachi fácilmente noqueó a Kazuya y luego arrojó a su hijo por un precipicio. Ya en la actualidad, después de la presunta desaparición de Jin, a través del supuesto sacrificio de destruir a Azazel, Heihachi se infiltra en el Mishima Zaibatsu y derrota a muchos soldados de la fuerza Tekken. En donde lo estaba esperando Nina, tras un breve combate, Heihachi gana la pelea, forzándola a ella y a la fuerza Tekken a trabajar para él para restaurar el Mishima Zaibatsu a su antigua gloria. Luego, Heihachi lanza una transmisión mundial de su regreso y el anuncio del séptimo torneo del Rey del Puño de Hierro, con la intención de exponer la forma del demonio de Kazuya al mundo. Su próximo paso es volar a la base principal de los arqueros de Sirio para poner a la organización de su lado. Heihachi lucha y derrota a su líder Claudio Serafino, diciéndole que están trabajando para el mismo objetivo de derribar al gen demoníaco. Más tarde, Heihachi inicia una búsqueda mundial de Jin para usarlo y exponer al gen demoníaco al mundo. Pero luego se entera de que su hijo ilegítimo, Lars, ha rescatado a Jin en el Medio Oriente y lo está escondiendo. Manda a las fuerzas Tekken a apresarlos, pero sin lograrlo. Posteriormente se lo ve meditando en el dojo de Mishima. Heihachi es repentinamente atacado por un asaltante desconocido, que simplemente se llama a sí mismo alguien cuyos puños no tienen rival. Los dos luchan, pero su lucha es interrumpida por un ejército de Jack 6 enviado por su hijo Kazuya para matarlo. Forman una tregua temporal y eliminan a todos los Jack 6, después, Heihachi se entera de que el nombre de su oponente es Akuma, y que está pagando una deuda con Kazumi al atacar tanto a Heihachi como a Kazuya. Sorprendido por esta revelación, Heihachi lucha contra Akuma nuevamente, pero finalmente pierde la pelea y aparentemente es asesinado por su agresor. Sin embargo, Heihachi sobrevive y regresa al Mishima Zaibatsu. Con Akuma persiguiendo a Kazuya y Jin todavía desaparecidos, decide aprovechar la situación. Ordena a la fuerza Tekken que anuncie su muerte y que el torneo está apagado. Luego tiene la pelea entre Kazuya y Akuma transmitida en todo el mundo, exponiendo la forma diabólica del primero y volviendo la opinión pública contra G Corporation. Luego, Heihachi lanza un ataque láser desde un satélite, destruyendo la torre G Corporation. Creyendo que Kazuya está muerto, Heihachi se ríe con su supuesta victoria. Pero cuando Kazuya destruye su satélite de repente, se horroriza al saber que su hijo había sobrevivido, y el Mishima Zaibatsu está bajo escrutinio una vez más por supuestamente destruir su propio satélite. En un lugar desconocido, Heihachi se encuentra con un periodista de investigación que estaba investigando el Mishima Zaibatsu. Impresionado por todo lo que el periodista ya había encontrado, Heihachi decide contarle sobre los oscuros secretos de la familia Mishima. Y fue entonces que hace muchos años, Kazumi había llegado al dojo de Jinpachi cuando era solo una niña, convirtiéndose en la rival de su hijo en el entrenamiento. Heihachi se sintió atraído por ella y los dos se enamoraron. Con el tiempo, nació Kazuya, y ambos padres se llenaron de alegría. Pero de repente Kazumi desarrolló fiebre un día. Mientras Heihachi estaba recuperando la salud de su esposa, Kazumi se levantó de repente y lo atacó. Mencionó que lo descartó por tener una doble personalidad.
Pero en una noche de tormenta, mientras entrenaba en el dojo, fue confrontado por su esposa, quien afirmó que algún día se convertiría en una amenaza para el mundo. Durante la batalla Heihachi supo por Kazumi que se casó con la familia Mishima con el único propósito de matarlo en nombre de la familia Achijo. A pesar de su transformación en un demonio, Heihachi derrotó y aparentemente mató a Kazumi. Cuando se volvió para irse, fue atacado nuevamente por su forma de demonio, pero la sostuvo por el cuello. Mientras suplicaba por su vida, Heihachi notó que era una trampa, y gritó que ya no era la Kazumi que él amaba y le rompió el cuello. Soltando, Heihachi miró el cadáver de su esposa y derramó una sola lágrima. Debido a la repentina traición del clan Achijo y su naturaleza malvada, cambió de actitud y carácter de ahí para siempre. Después de contarle al periodista la muerte de Kazumi, Heihachi revela que arrojó a Kazuya por un acantilado para ver si su hijo no era humano, ya que tenía la sangre maldita de su madre. Lamentando no haber matado a Kazuya cuando tuvo la oportunidad, menciona que ahora es el momento de exponer y ajusticiar a su hijo, luego es comunicado el paradero de su hijo y va en busca de enfrentarlo. Unas horas más tarde, Heihachi se enfrenta a Kazuya por última vez en la boca de un volcán. Después de un largo intercambio de golpes entre sí, Heihachi termina luchando contra su hijo que se transforma en el demonio y pierde. Pero incluso después de ser derrotado, Heihachi reúne toda su fuerza restante y lucha contra Kazuya nuevamente, quien vuelve a su forma humana. A pesar de que los dos están agotados de la pelea, continúan intercambiando golpes entre sí hasta que Kazuya le da un golpe final a Heihachi. Por último, se ve como Heihachi es arrojado por su hijo al río del magma. Aparentemente sería la última vez que lo veríamos en la saga. Aparece también en Tekken Tag Tournament, que no es canónico dentro de la saga, en esta entrega en donde Heihachi hace pareja para disputar el torneo, aunque se puede ser acompañado por cualquier combatiente, es recomendable utilizar personajes como Ser Kuma, Jun Kazama, Kazuya o Jin Kazama para ejecutar ataques especiales. En su secuencia final, Heihachi aparece dentro de Onmaru, sentado en el suelo haciendo un recordatorio de todas sus batallas que tuvo contra su hijo Kazuya Mishima, y su nieto Jin Kazama, en lo cual aparentemente los vence sonriendo alegremente. Para Tekken Tag Tournament 2. Heihachi es jugable siendo de apariencia joven gracias a un suero que sus investigadores hicieron. Ahora, para probar su fuerza, Heihachi está dispuesto a luchar contra varios luchadores que se les presente en el nuevo torneo. En su secuencia final, una mujer trabajando en una computadora, saca un tubo de ensayo con un líquido de color púrpura en él. Heihachi, ya viejo, toma una copa en un recipiente, llegando a ser joven otra vez. La mujer le da ahora a Heihachi el tubo de ensayo, el cual toma y bebe el líquido púrpura, a continuación pareciera que se empieza a transformar otra vez en joven permanentemente, sin embargo Heihachi se convierte en un oso parecido a Kuma. Heihachi es un personaje invitado jugable en Soul Calibur 2, para la versión de PlayStation 2, con muchos movimientos nuevos adaptados para esta versión. También participó en el crossover Tekken vs Street Fighter como personaje jugable. Aquí Heihachi se entera de que tanto Kazuya como Jin se dirigen a la Antártida en busca de la Pandora, entonces, él idea un plan para poder frustrar sus planes y al parecer sin previo aviso, Kuma, que también está tratando de controlar la Mishima Zaibatsu, aparece para ayudarle. Fue personaje jugable en PlayStation All Stars Battle Royale. También participó en Namco for Capcom. Como también Heihachi aparece como una unidad en solitario en los títulos de crossover colaborativos, Project 4 Zone y Project 4 Zone 2. Hubo un juego free to play, llamado Tekken Revolution, que contenía micropagos, era un juego exclusivo para PlayStation 3. Este video estuvo más dedicado en la participación de Heihachi en los videojuegos, por eso se obvió películas animadas y de live action, tal vez se hable de estas adaptaciones en próximos videos. Gracias por ver el video. Si gustas puedes apoyarme compartiendo y comentando, de antemano agradezco su apoyo, muchas gracias.